Hola Miguel, quiero enviarle una reacción al sermón que usted me mandó, al video de Joel Barrios, Los 10 Mandamientos, predicado en el 2021. Efectivamente, el video da para reflexionar tanto en forma positiva como en forma negativa también. El autor busca crear conciencia en los oyentes en la manera en cómo, especialmente los adventistas, le hemos dado importancia y valor a la ley de Dios por encima de Jesús. Este fenómeno se vio en la iglesia adventista durante las primeras décadas después del chasco. Me refiero a 1844 en adelante, hasta que vino el Congreso de 1888 de Minneapolis, famosísimo porque allí participaron los pastores, menos de 100 aproximadamente, y dos predicadores jóvenes se destacaron por su exaltación de Cristo sobre la ley. Causó escándalo al resto de pastores, no a todos, pero a una buena mayoría, al punto que el presidente mundial, en ese tiempo estaba ausente por enfermedad, George Butler, él pidió que se suspendiera la reunión por la exaltación que se hacía con desgaste, con una crítica hacia la ley. Pero la hermana White intervino, Butler envió la orden por medio de un secretario que lo representaba y la hermana White lo impidió. Ella quiso que esto siguiera adelante, ella estaba complacida en escuchar lo que estos dos predicadores presentaron, Waggoner y Jones. Básicamente, la exaltación que hacían estos pastores de Cristo es muy necesaria. El apóstol Pablo lo hizo también, especialmente en la carta a los romanos, lo mismo en Gálatas, al punto que hay expresiones de Pablo que los adventistas quizás no nos gusta escuchar, expresiones tales como estamos libres de la ley, no estamos más bajo la ley, expresiones tales, o que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venido Cristo no estamos más bajo ayo. ¿Sí? Especialmente esta expresión de Gálatas 3:24, el pastor Butler decía, e incluso había publicado un libro, que esa ley a la cual se refería el libro de Gálatas, no estamos más, que la ley es como un ayo, que no estamos más bajo el ayo cuando nos encontramos con Cristo. Esa ley se refería a la ley ceremonial. Pero Waggoner fue muy enfático al decir que se refería a la ley moral, la de los 10 mandamientos, que al estar en Cristo no estamos más bajo la sujeción de la ley. Note expresiones muy duras, conflictivas, al punto que cuando a la hermana White le preguntaron, esto aparece en Mensajes Selectos, ¿a qué ley se refería Pablo en Gálatas? ¿Eh? Insisto, esa expresión aparece en Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa alguien que conduce a un niño. La palabra griega usada allí es pedagogo, también se usa en español, y es quien conduce a un niño. Antiguamente eran los esclavos que conducían al hijo del amo para que fuera a la escuela y aprendiera todas las disciplinas, matemática, música, etcétera. Pero cuando el niño ya entraba a su mayoría de edad, no estaba más bajo la supervisión del esclavo, del pedagogo, sino que entraba bajo la supervisión del padre. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo pedagogo para llevarnos a Cristo, y venida la fe no estamos más bajo ayo, sino que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque encontramos la mayoría de edad. Esa es la expresión a la cual Pablo se refiere. Y entonces Waggoner predicó estas cosas, pero cuando la hermana Juan le preguntaron a cuál de las dos leyes, si ceremonial o moral, ella dijo a ambas. Y entonces el conflicto sigue en pie todavía, ¿no? En verdad, la ley es una sola, pero con varios aspectos. El aspecto moral, el aspecto ceremonial, el aspecto de la guerra, el aspecto del santuario, etcétera. ¿Sí? Es un tema para discutirlo también con respecto a la unidad de la ley, porque a veces hacemos distinción entre ley moral y ceremonial, que existe. De hecho, en el santuario, ante el arca estaban adentro las tablas de los 10 mandamientos y afuera entonces el resto de las leyes escritas por Moisés, e incluso hacemos esa diferencia, la ley escrita por Dios y la ley escrita por Moisés. Pero ambas son ley de Dios. Moisés no escribió nada por sí mismo.
A lo sumo, el Deuteronomio, él refresca toda la historia poco antes de entrar a la tierra prometida, y ese es el libro de Deuteronomio. Y cuando él cita el Decálogo por segunda vez en Deuteronomio capítulo 5, lo hace en base a su memoria. Pero todo fue inspirado por Dios. Ese hombre está en el cielo. Fue guiado absolutamente por el Señor para decir y escribir lo que era voluntad de Dios. ¿Sí? Digo esto porque hay una parte de Pablo en Corintios 7 cuando dice, esto es mandamiento del Señor, pero esto yo no lo recibí del Señor, esto lo doy yo porque creo tener eh, confianza en la administración del Señor, ¿eh? Como un fiel mayordomo. Y entonces da el consejo que no era inspirado por Dios, sino por él. ¿Sí? Eso aparece en Corintios 7, pero en Moisés no aparece esas expresiones, ¿no? Entonces, eh, de allí que se hizo un gran conflicto, pero felizmente el apóstol Pablo lo explica, el valor de la ley y de Cristo. Solamente que el pastor Joel Barrios lo distorsiona de modo tan terrible. Eso voy a comentar un poco después. Esto es cuando no se entiende la relación entre la ley y Jesús, ¿sí? Así que voy a gastar un tiempito explicando esta primera relación, ¿sí? Para luego pasar a explicar qué pasó con Joel Barrios, la distorsión que él hace. Demasiado, al punto que ya al final ya tiene palabras muy duras y violentas, como aquello de que la iglesia adventista es el cuerno pequeño porque eliminó el primer de los 10 mandamientos. Ese es otro tema que ya lo vamos a ir comentando, pero permítame entonces tener la primera relación. Esto tiene que ver con la comprensión de Jesús y la ley de Moisés. Y lo dice San Juan capítulo 1, 17, mal traducido en nuestra Reina Valera, pero miremos en cualquier otra traducción y vamos a ver que está mejor traducido. Cuando dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ese pero no está en el griego. Eso es un agregado penoso que le hizo Casiodoro de Reina, o Cipriano de Valera, allí cuando hicieron la traducción al español. ¿Qué quiere decir el versículo? La ley vino por medio de Moisés, o sea, es ley de Dios revelada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley vinieron por Jesucristo. Fue Jesús el que vino a magnificar, a engrandecer, a explicar la ley, como cuenta la profecía de Isaías 42, 21. Muy importante para entender la relación entre la ley y Jesús. No como lo plantea Joel Barrios, que lo distorsiona. Realmente el hombre no hace un buen servicio en la predicación, sino distorsiona. Sigo comentando. Para entender entonces cómo Jesús magnifica la ley, vamos a Mateo 5, 17. Este hombre, este predicador, habla del cambio y menciona que decimos que los católicos intentaron cambiar la ley según Daniel 7:25, ¿sí? Intentaron cambiar los tiempos y la ley. Pero el adventista como que ignora que él mismo cambió la ley al eliminar supuestamente el primer mandamiento, que tampoco es mandamiento. Eso incluso aparece en la lección de esta semana, la ley de Dios en la escuela sabática. Muy interesante los conceptos y las 10 palabras que el autor comenta en la lección de esta semana de agosto 2025. ¿Sí? Y es que Jesús contrasta la manera carnal de entender la ley, según los fariseos, y la ley espiritual, la que él trae. Luego que en Mateo 5, 17, él claramente dice que él no viene para anular la ley, sino para cumplirla, para llevarla a ejecución. Versículo 19 dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y lo enseñe así a los hombres, será llamado miserable, pequeño en el reino de los cielos. Y al revés, cualquiera que los cumpla, los haga y lo enseñe, ese será llamado grande. En otras palabras, esto va en proporción a la forma en cómo tratamos a los mandamientos. Si los tratamos mal, así Dios nos va a tratar a nosotros. Y entonces en el versículo 20, Mateo 5:20, ahí pone la regla que deberíamos tomar en cuenta en comparación con la ley de Moisés y los fariseos. Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Entonces hay dos justicias, la del fariseo, que cumple la ley de Moisés, y la que el Señor propone, que es la ley espiritual. Y lo ejemplifica a continuación. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ante el concilio. ¿Sí? Eso es la ley de Moisés. Y el fariseo, él pretendía que cumplía mientras no había matado a nadie. No tomó el cuchillo, no mató ni una mosca. Entonces ya cumplí el mandamiento. No, no es así. Porque en el 5:22 dice, pero yo os digo, y este es el verdadero cumplimiento a la vista de Dios, que si te enojas con tu hermano y le llamas estúpido, tonto, torpe, imbécil, etcétera, ya has violado el mandamiento. Eso es violar el sexto mandamiento, no matarás, en la forma en cómo tratamos a nuestros prójimos. Ahí lo dice muy claro 5:22, 5:23. Por lo tanto, si vienes a la iglesia y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda, no quiero el servicio. Y esto se aplica a los hermanos que vienen a la iglesia el sábado de la mañana y traen su ofrenda, cualquiera sea. Si es el pastor que va a dar la ofrenda de la predicación o el diácono que va a servir allí recogiendo los diezmos y ofrendas. La diaconisa que hace todo su servicio de preparar para la iglesia. Las maestras de los niños, los maestros de escuela sabática que traen su don de servir. Pero se acuerdan que tienen algo con alguien, suspéndelo, déjalo así. No quiero el servicio tuyo, quiero tu corazón limpio. Ve y reconcíliate con tu hermano. Hay un dicho que dice, más vale mal arreglo que buen pleito. Y entonces regresa y presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino. A eso me refiero con más vale mal arreglo que buen pleito. O sea, tenemos que arreglar las cosas en la tierra. Y estamos hablando del sexto mandamiento, no matarás. No sea que tu adversario te denuncie al juez. El juez te entregue al alguacil. El alguacil te mete en la cárcel. Yo te prometo que no vas a salir de ahí hasta que me pagues el último penny. O sea, la va a pagar. El creyente que iba a adorar a Dios y tener las cosas irresueltas con su prójimo. Bueno, vemos que Jesús de ningún modo tiró abajo el mandamiento, lo exaltó, tal como la profecía de Isaías 42:21. Exaltó el mandamiento. ¿eh? Jehová se complació por amor de su justicia en engrandecer y magnificar la ley de Dios. Así como lo hizo con el sexto, lo hace con el séptimo. Da otro ejemplo. Y eso es lo que hace Jesús con respecto a la ley. La va a exaltar. Pero este hombre, Joel Barrios, la disminuye. Al decir que es cierto que no somos salvos por la ley, pero de ningún modo se puede hablar con tal despilfarro que hace al confundir a la gente. Voy a avanzar un poco más. Cuando comenta el séptimo mandamiento, allí lo tenemos avanzando los textos, Mateo 5:26 en adelante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado. Por lo tanto, sácate los ojos, córtate el brazo. Más vale que entres ciego al cielo y no con los ojos enteritos al infierno. Más vale que entres manco al cielo porque te has cortado la mano, te has cortado el pie que te causaba provocación y no que entres entero al infierno. Entonces, eso es exaltar la ley de Dios, pero a un nivel espiritual. No es que uno se tenga que sacar los ojos, no, muestra que uno no puede guiarse por una práctica externa. Lo voy a ilustrar. Entre los judíos aparece en el Talmud, que es la recopilación de los escritos de la tradición de los ancianos, la interpretación que ellos hacen de la Biblia. Hay un párrafo en Kirushim, página 40a, donde comenta el texto y aparece esta interpretación rara, extraña, y Jesús lógicamente la va a atacar. Donde dice que la persona que tiene buen pensamiento, ese buen pensamiento le es computado como mérito, como una acción, y anotado en los libros del cielo, basado en Malaquías 3:16. Aquellos que hablaron con su compañero
compañeros y piensan en Dios. Y Dios escribió un libro de memoria a favor de ellos. Malaquías 3:16. Por lo tanto, Miguel, si yo pensé a usted donarle $100, porque, en fin, se me despertó la compasión, el amor, la amistad, y le digo, mire, Miguel, deme su cuenta que le envió 100. Oh, pastor, qué gracia, bueno, muy bueno. Pero luego, ese fue un buen pensamiento, pero luego hago mis números y me arrepiento. Ay, ay, no puedo, no puedo. Entonces le digo a Miguel, Miguel, discúlpeme, pero no voy a poder enviarle porque mis números no me dan. No, no se preocupe, pastor, no se preocupe. Ok, no mandé el dinero, pero fue computado como buena acción, como que lo hubiera dado en los libros del cielo. Con ese chiste, los judíos así tenían buenos pensamientos y sabían como que Dios les iba anotando, anotando, aunque ellos no lo llevaban a la práctica, basado en Malaquías 3:16. Pero al revés ahora, ¿qué pasa con el mal pensamiento? Y uno no lo lleva a la práctica. Basado en Jeremías 6:19. Ahí dice Jeremías que Dios va a castigar el fruto de los malos pensamientos. Jeremías 6:19. No el mal pensamiento en sí, sino el fruto. Por lo tanto, si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, mientras no cometiera adulterio, eso no era pecado, porque Dios castiga el fruto, que es la acción en sí, el adulterio. Note entonces que Jesús va exactamente al revés. ¿eh? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Eso muestra entonces que la teología de Jesús iba totalmente a contrapelo de las invenciones que hacían los fariseos. A ello se refiere Jesús cuando dice, si vuestra justicia, la de los oyentes, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús vino a exaltar la voluntad de Dios y la demostró con sus hechos. Por eso dijo, él vengo a cumplir lo que la ley dice, y lo cumplió. Genial, la historia de Jesús es lo más maravilloso que uno puede imaginar, para meditar, para reflexionar, desde que él nació hasta que murió en la cruz. Es toda maravillosa esa historia. Ahora bien, en el caso de Joel Barrios, en la forma en cómo él se expresa, que lo que más importa es Cristo, hablando del legalismo, que el legalismo es cumplir la ley sin Cristo, tiene expresiones que son ciertas, pero el tono de voz con que él se expresa, la manera en cómo él maneja el diálogo y acusa a la gente, honestamente yo no veo a Cristo allí. Es cierto que cada cual tenemos nuestra manera de expresarnos. Y algunos pueden ser más dulces que otros, más suaves, agradables. Pero no estoy hablando tanto del tono, aunque va incluido, obviamente, sino hablando de los contenidos. Y en este caso, al hablar de que se está predicando la ley sin Cristo, esto es falso. Que hubo un tiempo en que los adventistas hicieron esto, ya dije, esto pasó en los primeros 40 años después del chasco. Tanto que cuando Elena White participó de aquel congreso de Minneapolis de 1888, ella quedaba tan emocionada al escuchar la exaltación de Cristo por parte de estos dos pastores, que ella decía, esto no lo he escuchado sino hace 40 años atrás con mi esposo, cuando charlaban ellos de estas cosas maravillosas. Porque luego de ello, después del chasco, los predicadores, que venían todos con una experiencia en Cristo, exaltaban lo que estaban descubriendo, que era la ley, el sábado, pero a tal grado que Elena White tiene que decir que sus predicaciones eran tan secas como las colinas de Gilboa, una expresión que se hizo famosa, hasta que llegan estos dos predicadores y conmueven. Tanto que hubo un sacudón enorme porque no querían perder la ley, les decían que era la ceremonial, cuando, como dije hace rato acerca de Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos más bajo ayo. Y eso es cierto. No estamos más bajo el ayo o la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de Cristo. Lo digo de otra manera.
La ley de Jesús es más pesada que la ley de Moisés. Vuelvo otra vez al ejemplo de Mateo 5. La ley de Moisés, tal como Pablo lo estaba enseñando, es la ley, cuando él dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera que la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley a mí me condena porque descubre él que es vendido al pecado. Allí Joel Barrios menciona ese texto, ahí lo analiza también, que nosotros somos carnales, la ley es espiritual. Pero aquí que como carnales, cuando escuchamos la ley, no cometerás adulterio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, cualquiera de los 10 mandamientos, el hombre se autoexamina y ve que encuentra falencias. El asunto es cuando nosotros, al compararnos con la ley, vemos que estamos en falta y cómo lo solucionamos. El apóstol Pablo nos enseña, tenemos que ir a Cristo para que no solamente perdone nuestro pecado, sino para que nos dé nueva naturaleza. Y entonces entenderemos el aspecto espiritual de la ley. Hace rato dije que la ley de Jesús es más pesada que la ley de Moisés. Y lo voy a probar. Si la ley de Moisés dice, no matarás, y el judío se confiaba en que no había matado ni una mosca, la ley espiritual de Jesús dice, si tú dices a tu hermano estúpido, imbécil, necio, torpe, ya violaste el mandamiento. ¿Quién cumple eso? ¿Cuántas veces nos vemos en problemas graves en la forma en cómo nos tratamos unos con otros? En la familia, con los amigos, parientes o en el trabajo, etcétera, y perdemos el control y violamos la ley. Esa ley es la ley espiritual. Por eso ahí se entiende mejor a Pablo en 1 Corintios 9, versículo 20-21, y que lamentablemente en algunas Biblias no traduce, sino sigue en el texto receptus, como la New King James, y ahí omite algo muy importante. Pero las demás Biblias lo traducen bien, que dice, Pablo dice, yo me hice judío al judío para ganar a aquellos que están bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley, con tal de ganar a esa gente. 9:20. ¿Cómo es eso? No, él va a los judíos, a los que están bajo la ley, como que él estuviera bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley. Eso dice así. Y en el siguiente versículo dice, y a los gentiles, yo me hice como a los gentiles, que no tienen ley, pero no es que yo no tenga ley de Dios, sino que estoy en la ley de Cristo o bajo la ley de Cristo, lo dice en el 21, para ganar a esa gente. ¿Qué significa? El apóstol Pablo ve la diferencia entre una ley y la otra. Es la misma ley, solamente que la ley del espíritu, o la ley espiritual, es superior porque, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma y discierne los pensamientos, las intenciones, el corazón. Esa es la ley del espíritu. Cuando no le andamos buscando la vuelta, como ocurre con la letra. Por eso el ejemplo que conté de Kirushim 40a del Talmud, esa interpretación artificial que esta gente hace de Jeremías 6:19, que Dios castigaría solamente el fruto de los malos pensamientos. Entonces uno puede pensar mal todo el tiempo mientras no cometa el mal. No, no, no. La ley del espíritu me está diciendo que yo tengo que curar esa maldad que hay en mi corazón en pensamientos. ¿Y cómo aparecen ambas, ley de la carne y ley del espíritu? En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, Jesús, tomando forma de carne, venció. Y ahí menciona entonces para que la ley que no podíamos cumplir ahora se puede cumplir porque es la ley del Espíritu. Romanos 8 trata de el poder de Dios en nuestro corazón, al llamarle ley del Espíritu o ley espiritual. Ahora voy a Joel Barrios. Cuando él toca este tema de que los adventistas, aunque él trata de incluirlos a todos,
¿no? Pero se nota que él tiene una tendencia contra el pueblo adventista, su manera de hablar, diciendo que nosotros somos los que hemos cambiado la ley. Realmente es una absoluta insensatez, porque lo que él llama primer mandamiento, o el descubrimiento que él dice que recibió por parte del pastor jubilado Osvaldo Benhart, y que a él le afectó hacía unos 3 meses atrás, ahí en el video dice eso. En verdad, esto ya era conocido entre los judíos. Los judíos, cuando dividen los mandamientos, ellos efectivamente ponen el preámbulo como primer mandamiento, y luego van a lo siguiente, que nosotros llamamos primer mandamiento, ellos lo ponen como segundo, y allí entonces ponen no tendrás dioses ajenos y lo de las imágenes, lo hacen uno solo, y así sucesivamente van hasta llegar al final. Ahora, al decir preámbulo, que es la forma en como ordinariamente muchos manejamos, esa es la introducción. Suele pasar hasta en la Constitución, cuando uno va a emitir algún documento, hace un preámbulo, o sea, una introducción. Y en este caso la introducción es muy importante para el judío y para nosotros. Y es lo que Dios hizo en favor de aquel a quien le tiene que dar los mandamientos, que fue liberarlo de Egipto. Y por lo tanto, al estar liberado, ahora le propone los mandamientos. Pero no que el adventista haya negado el preámbulo. No lo cita como primer mandamiento. De hecho, al decir él que la ley expone los límites de la realidad de Dios, tiene un concepto negativo. La ley es exactamente al revés. Voy a dar una prueba. Cuando Dios le dio a Adán y Eva la primera ley en el Edén, Génesis capítulo 2, acerca de lo que debían comer. ¿Usted se acuerda, Miguel, cómo fue el mandamiento que Dios dio? Sabe que ahí cometemos un error, la mayoría de nosotros, porque repetimos el argumento de Satanás, que se lo dio a Eva en el capítulo 3.1. Así que Dios dijo que no coman del árbol. Esa es la versión satánica de la ley. Y es lo que dio a entender Joel Barrios también. Que Dios dice no, no, no y no. No, no fue así. La ley de Dios es un sí, porque arranca diciendo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Eso es sí. La ley es positiva. Justamente por dar la versión negativa, que si Joel Barrios la tiene, allá él con su experiencia privada, personal. Pero muchas veces en la iglesia nos encontramos con hermanos que tienen esa versión satánica de la ley. El puro no, no, no. Por ejemplo, cuando hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí prohíben que uno baile, que uno fume, que uno tome, que ande con mujeres. Pero yo no quiero que me prohíban. Entonces, esa es la versión satánica, que Dios dice, no, 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 analicemos bien cómo Dios expresó a Adán y Eva en la creación. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero este árbol no. Solamente puso el no a ese árbol. Eso significa que si ellos le hubieran puesto un cerco alrededor de ese árbol y le hubieran puesto buenas murallas para que nadie toque ni la descendencia, la historia hubiera sido diferente, porque tenían permiso de comer todo, 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 menos eso. Eso es la libertad de Dios. Y entonces cuando analizamos todos los demás mandamientos, pasa lo mismo. Voy a dar un ejemplo. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Entonces un hombre casado dice, ay, justo prohíbe a mí que me gustan todas las mujeres, que me prohíbe que me gusta. Cuando lo vemos así es la versión satánica, me prohíbe. No, no. Dios me está diciendo, disfruta de tu matrimonio. 5 veces es citada la familia en los 10 mandamientos. Y para que disfrutes a plenitud de lo que es la familia y el matrimonio, no me toques la mujer ajena, el séptimo mandamiento. Entonces vas a ser feliz. Por ejemplo, el otro mandamiento, no hurtarás.
El 10º, no codiciarás. Dios quiere que disfrutemos de todas las cosas, de nuestras posesiones, pero cuando ardemos en pasión, que yo tengo que poseer, tengo que tener el- 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 la bicicleta del vecino, porque está preciosa y nunca vi una cosa semejante. ¿Por qué tengo que andar codiciando la bicicleta del vecino cuando yo puedo usar mis pies para caminar? ¿Por qué yo tengo que andar codiciando la mujer del vecino si es que soy soltero cuando hay un sinnúmero de mujeres? Que eso fue lo que le pasó a David. Dios les permitió, mira hasta dónde, en el Antiguo Testamento, el permiso de Dios porque existía, o era permitida, o tolerada mejor, la poligamia, que él tuvo varias mujeres. Desde Mical la primera, que se la quitó el suegro, y luego Ahinoam, y después aparece Abigail, habiéndose casado con Ahinoam, primero de Samuel capítulo 25, en la parte final. Y Dios no aparece que lo condene, pero ¿qué te pasa? Ya tienes a Ahinoam, ¿por qué te están...? No, Dios le permite escribir salmos, maravillosa la historia de David, pero cuando tocó la mujer ajena, Betsabé, de Urías, el Eteo, ahí la amistad se acabó. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Segundo de Samuel. Así también con los mandamientos. Dios nos da libertad. Lógicamente, en el caso de la poligamia en el Antiguo Testamento, hoy no es permitida. En los estados civilizados no existe eso. ¿Ok? Entonces, conformémonos con lo que tenemos. Ese es el tema. Como dijera Pablo, contentaos con lo que tenéis. Entonces, disfrutar de las cosas que tenemos. La comida, en fin, nuestras posesiones. Si tenemos una humilde casa, una humilde cama, un humilde auto, en fin, todas las cosas que Dios nos da para vivir, contentémonos, pero si andamos mirando hacia afuera, que yo quiero tener el carro del otro, quiero tener, y así empezamos a codiciar, andamos mal. Como que Dios dijera a Adán y Eva, miren, coman de todos los árboles. Y el hombre come, pero dice, no, que sé que aquel que está prohibido está más dulce, más rico. No, disfruta de los árboles. ¿No les pasó esto a los israelitas cuando les dio el maná y aún así luego se quejaron? Ya estamos hartos de esto. Ojalá pudiéramos comer las ollas que había en Egipto, cuando Dios le estaba proveyendo todo lo necesario para el sostenimiento. No había enfermedades, no había hinchazón en el cuerpo, en los pies, el nutriente suficiente que era el maná, pero no, la codicia que tenemos adentro. Eso es pecado. Eso hay que limpiar con nueva naturaleza. Dios lo hace. Entonces, la ley, si la vamos a mirar en forma negativa, como lo plantea Barrios, de que pone los límites, pasados los cuales vamos a caer en el precipicio, es la expresión que él usa. Déjeme que yo traiga otra ilustración. La traigo de mi infancia, que me ilustra mejor el valor de la ley. Cuando yo era niño, vivíamos con mi papá y mis hermanos frente a una cárcel. Yo era pequeño y miraba las paredes enormes, llegaban muy alto. Y arriba estaban los policías con sus rifles. Lógicamente nunca entré adentro, pero me imagino que estaban los presos adentro. Y afuera, todos los chiquillos jugando, la gente que caminaba, etcétera, la libertad. ¿Qué es la ley? Es como esas murallas que a mí me permiten vivir libremente, pero hacer las cosas correctas que se ordena hacer para que no me metan adentro del bote. Y la otra gente que estaba adentro, esos eran los culpables por haber violado la ley. Y estaban privados de libertad, pero yo estaba fuera. La ley de Dios quiere que seamos libres, que vivamos libres en Cristo. Pero significa que ya estoy libre de esas murallas, de modo que en Cristo ahora yo vivo en libertad y hago lo que quiero, porque no hay muralla, no hay cárcel. No, la ley de Dios va a estar como advertencia para que yo siempre recuerde que la ley tiene cautivos a aquellos a quienes condena por haber violado la ley. Pero en Cristo encontramos nueva naturaleza y el poder para obedecer la ley. Cuando Barrios llega a este tema de decir que los adventistas son el cuerno pequeño, es un exabrupto muy grave.
porque ignora absolutamente la razón de ser del pueblo adventista. Esto aparece en Eventos de los Últimos Días. Hay una porción dedicada a la razón de ser de los adventistas. Y Elena White usa una expresión: ellos fueron hechos depositarios de la ley. Y el agua de vida, que Jesús, allí está la ley perfecta. Yo tengo que imitar a Jesús, no me tengo que fijar en los mandamientos. Los mandamientos es para corroborar nomás. Pero yo no tengo que estar fijando, hago esto, hago aquello. No, yo tengo que seguir a Jesús. Y cuando sigo a Jesús, como resultado guardo sus mandamientos. Y eso es lo único que se necesita para ser pueblo de Dios, no hay otra cosa. Pero no, nosotros le agregamos azúcar al agua, le agregamos gas, le agregamos químicos, le agregamos esto, le agregamos... Y hemos puesto un montón de requisitos para ser pueblo de Dios y entonces nos dividimos como cristianos. Y aquella iglesia cristiana que cree aquello, aquellos que creen lo otro, y yo creo lo otro y lo creo... Y le hemos apuesto a estos dos requisitos, los hemos llenado de requisitos para que se haga más difícil llegar a tomar agua. Y por eso acá no estamos predicando denominaciones, acá no estamos predicando instituciones religiosas, aquí estamos predicando el movimiento final, donde todos, aunque no les guste, porque hay mucha gente que no le gusta y va a empezar a escribir ahora, no, nosotros somos los únicos y no hay nadie que no seamos nosotros y todos los demás están mal y nosotros tienen que venir todos a nosotros. No, hay un movimiento final y ese movimiento final guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y hoy, Adventista del Séptimo Día, y ahora le hablo... tápense los oídos los pentecostales, los católicos, los ateos que están escuchando. Ahora le hablo a los adventistas. Adventista, tú no has guardado la ley porque tú pensabas que la ley de Dios la cambiaste. Pensabas que era no tendrás dioses ajeno delante de mí y te olvidaste, le quitaste el principal mandamiento de la ley. Cambiaste la ley, cuerno pequeño. Cambiaste la ley. La cambiamos. No te estoy condenando. Me estoy incluyendo porque yo soy parte. Hasta 3 meses o 4 meses atrás yo no tenía esta luz. Y ahora no vamos a empezar a condenar y que nos enseñaron mal, porque también ya vamos a llegar, ¿Qué es guardar la ley de Dios? Guardar la ley de Dios es seguir a Jesús. Retomamos. Cuando Barrios llega a este tema de decir que los adventistas son el cuerno pequeño, es un exabrupto muy grave, porque ignora absolutamente la razón de ser del pueblo adventista. Esto aparece en Eventos de los Últimos Días. Hay una porción dedicada a la razón de ser de los adventistas. Y Elena White usa una expresión: ellos fueron hechos depositarios de la ley. Así como los israelitas fueron hechos depositarios de la ley cuando se les dio en Éxodo 20 los 10 mandamientos y luego las leyes morales, ceremoniales y el resto de leyes, en el capítulo 19 dice que los constituiría en un reino de sacerdotes y de reyes, gente santa. Claro, para que reciban de Dios la revelación y la comuniquen al mundo. De esto da cuenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 1, 2. ¿Qué tiene de ventaja el judío? Mucho en toda manera. Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación de Dios les ha sido hecho a ellos. En el caso de los adventistas, se nos ha dado la revelación de la ley espiritual, la misma ley. Pero ahora, ¿cómo lo enseña Jesús? La ley espiritual. Y esto hay que exaltarlo, tal como Jesús lo exaltó cada uno de los 10 mandamientos. Y de ninguna manera que el adventista haya cambiado la ley, al contrario, la exalta. La exalta como Pablo nos enseña a hacerlo. Primeramente es Cristo, ya lo dice en Romanos capítulo 3, que aparte de la ley, aparece en el versículo 21, 22 en adelante, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Cristo, o la fe de Cristo. Esa es la justicia de Dios que Dios quería exaltar, pero que la ley va a testificar. Esto es la Biblia. Entonces, cuando viene Jesús y testifica, Él le pide a sus hijos que, si le aman, obedezcan sus mandamientos. Esto es su ley espiritual. Van juntos Jesús y su ley. Pero si se va a degradar la segunda, la ley, en favor de exaltar a Cristo como lo hace Barrios, entonces no está entendiendo el mensaje y está confundiendo. El cuerno pequeño sí se encargó de alterar la ley. Eso es conocido.
como eliminó el segundo mandamiento que tiene que ver con las imágenes y el cuarto que tiene que ver con el sábado lo cambió por el domingo. En el caso de los adventistas no citan el preámbulo, pero su mensaje es cristocéntrico. Y decir que porque no citamos el preámbulo, o él le llama primer mandamiento, que de paso eso no es un mandamiento. Justamente allí en la lección dije, de escuela sabática para esta semana, que habla del pacto en el monte Sinaí, y se mencionan los 10 mandamientos, se les llama las 10 palabras en 3 textos del Antiguo Testamento. Y la palabra 10 palabras, en hebreo es dabar, 10 dabar, devarim en plural. Nunca se usa para mandamientos, son 10 cosas, la palabra dabar significa cosa, significa asunto, significa palabra también, tópico, tiene varias traducciones y promesa incluye el autor también ahí, porque se usa esa palabra para decir promesa. Fueron 10 temas que Dios trajo, 10 palabras. ¿Sí? Entonces, Dios le propone al hombre esas 10 palabras con un preámbulo. Pero si queremos llamar al preámbulo primer mandamiento y al segundo enlazarlo con el resto, el segundo que dice no tendrás dioses ajenos y luego dice no tendrás imágenes, queremos hacer uno solo, no hay problema, está incluido. Pero decir que eso nos convierte en cuerno pequeño es muy grave. Efectivamente, Miguel, usted me envió el video, aquí es mi reacción. Posiblemente vamos a producir un video más adelante para explicar mejor, citar los textos. Yo los cité de memoria, pero pondremos en imágenes para que los hermanos que quieran escuchar puedan aprender mucho mejor acerca de la relación entre Jesús y la ley de Moisés y su acción, la de Jesús, como ley espiritual, como Pablo enseña al respecto, y no una distorsión tan grave como la que se hizo. Gracias, Miguel, por compartir y también reciba este video con afecto como le tengo. Dios lo bendiga.